La huerta para mí es lo más importante que siempre en mi vida lo tuve, porque mi madre nos crió también con todo lo que era en verdura que ella podía cultivar y esa era nuestra alimentación y las hierbas medicinales que para cualquier enfermedad nos servían. Y bueno, yo seguí el mismo ejemplo de ella con mi hijo, cultivando todo lo que es mis verduras y las hierbas medicinales y a la vez conservando lo que es la semilla, que siempre todavía tengo plantas que son de mi madre. Yo toda la vida en realidad he estado como conectada con mi entorno, con la responsabilidad que tenemos que tener frente al cuidado de todo lo que tenemos, que fue lo que aprendí de mi abuela, Amanda Valle Marifilo. Yo crecí con ella, tomé mate con ella, fui a buscar agua con ella, fui a sembrar con ella. Entonces aprendí muchas cosas de mi abuela y desde niña me enseñó a tener respeto y a cuidar todo lo que había alrededor mío. Mi huerta está casi igual que la huerta de mis abuelas, con plantas y con remedios y con flores también. No hay un orden, sí, es una huerta desordenada. Planto donde mejor me parece. Nosotros estamos cuidando muchísimo la conservación de nuestras semillas de hortalizas, sobre todo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás. Por ejemplo, yo conservo un cilantro que es muy pequeñito, que me lo dejó mi papá. Y mi papá ya hace 20 años que se murió. Y creo que tengo que tener ese cuidado de conservarlo, reproducirlo, intercambiarlo para que se vaya a otro lugar también, que no esté solamente aquí, pueda conocer otras tierras. Entonces el transquinto eso puede ser la oportunidad que nos da de conocernos con otros territorios, intercambiar las semillas, poder también hablar del cuidado que tiene cada semilla, ¿cierto? El transquinto es algo que yo todos los días vivo, con mi familia, con mis vecinos, con mi ñaña, con mi lamuén de por aquí, de por allá. Históricamente el pueblo mapuche efectivamente ha sido un pueblo de intercambio, la moneda de intercambio ha ido variando en el tiempo. En algún momento fueron los animales, depende de la zona, ¿cierto?, de la abundancia de animales. En otros lados ha sido los productos más como la sal, como es en el caso con la pampa argentina. Venía la gente, nuestros hermanos lafkenche, en carreta principalmente, después en carretones, ¿cierto?, trayendo lo que es el cochayuyo, el luche, el pescado seco. Nos dimos cuenta que en estos transquintos, que es lo que más se ve hoy día, la gente estaba cambiando semillas nomás. No estaba cambiando historias, porque no había muy poco de la memoria de la semilla. Una semilla que no tenga historia resulta un poco desconfiante, porque es como el mapuche que no tiene englampo, no tiene antes su historia. No podemos entregar una semilla que no conocemos, tenemos que saber el proceder de esa semilla, de dónde viene, porque no sacamos nada hacer un transquinto donde cada uno trae una semilla, puede que sea transgénica o híbrida, que también tenemos que tener mucha conciencia con eso. La mejor semilla que nosotros podemos tener es esa semilla que tenemos ancestralmente. Nosotros también, como mujeres, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad desde esto ser madre. Cuando uno es mamá, como que entiende más todavía la responsabilidad que tiene con el cuidado de los seres. Y entonces así surge este movimiento de las guardianas y nos juntamos hartas chiquillas aquí, de distintos sectores, de distintos territorios, porque cuando nos vemos con hartas mujeres sentimos que no estamos solas. Yo recuerdo que en el fogón nosotros un día trajimos lo que cada una de nosotros sabía hacer. Las mujeres empezaron a recordar la historia de cómo ellas se relacionaban entre sí, entre las vecinas, entre sus familiares, y cómo se armaban, porque ella decía, me armé de esta semilla, me armé o me voy a armar de zapallo camote. La semilla, en verdad, para mí es la vida misma, es una memoria, es una relación con la tierra, con las amigas, con las ñañas,
con hombres que cultivan. La semilla, uno es cuidadora o guardadora de semilla, que significa que no se la va a guardar, sino que uno la va a reproducir para compartirla, porque de un principio la semilla no debería venderse, no se vende la semilla, se comparte. Todos los años hay que ir plantando y ahí las mujeres que más conocen saben cuando brotan sus huertos que esa o esta otra planta van a ser las semilleras. Cuando yo partí hace 12 años, me recuerdo con mi cocina, ya pensaba, ¿y qué voy a cocinar aparte de los frutos de recolección? Ahí yo conocí a la Suni, a la señora Sunilda Lepín, de allá de Temuco, y otras mujeres más que hablaban de esta otra semilla. Y empezamos ellas me regalaron muchas semillas que yo aquí repartí entre las mujeres. Invitamos a mujeres de Curarrehue a ir a unos trasquintos donde iban a ver curadoras de semillas, cuidadoras de semillas que tienen una historia, para que ellas se armaran, trajeran para acá y se siguiera cultivando. Y ahí hoy día hay unos huertos preciosos en Curarrehue que tienen semillas buenas, que se pueden seguir reproduciendo. Mientras la gente pueda creerse que tiene manos, que hay una tierra linda, que hay esto que tenemos que cuidar tanto, podemos nosotros ser autónomos en el tema alimentario, en toma de decisiones, en todo, cuando uno está sabiendo su tierra donde vive.